Buenas noches, amados hermanos. Tengan todos buenas noches. Espero que ya estén cómodos en sus hogares. Espero que ya estén allí dispuestos a recibir la porción de la palabra de nuestro Señor. Ya estén dispuestos a adorarle, a alabarle y sobre todo a esperar y con ansias la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Nosotros sabemos que la palabra es totalmente inspirada por Él. Y eso es lo que nosotros siempre debemos anhelar en nuestros corazones, que siempre la palabra nos redarguye, nos transforma, nos llene de sabiduría, pero que siempre, constantemente hay un cambio bueno en nuestras vidas. Así que cuando escuchamos esa palabra, ese consejo, realmente nosotros nos sentamos confrontados y nosotros estamos diciendo, si el Señor me está hablando hoy, y el Señor me está diciendo que debo cambiar esto, y el Señor me está diciendo que debo empezar a hacer esto. Entonces, eso es lo que uno anhela con la palabra del Señor, así que vamos a abrir nuestras espadas, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos 22, 23 y 24. Proverbios 10, 22 al 24. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso, Señor, porque una vez más nos permite estar reunidos, Señor. Sé que algunos acá en la presencialidad, sé que algunos allá en lo virtual, pero tú estás en todos lados, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, de que sea una palabra realmente transformadora, liberadora, y que nos estés hablando constantemente. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Y dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Aleluya. Vamos a desglosar un poquito estos versículos que nos están diciendo en Proverbios. Hay como una especie de contraste entre lo justo y lo malo. El Señor empieza diciendo que la bendición de Él, la bendición de Jehová, enriquece y no añade tristeza, hermanos. O sea, que cuando una bendición llega a nuestras vidas, ¿cómo vamos a reconocer que es la bendición del Señor? Porque vamos a sentir paz, serenidad y sobre todo gozo. ¿Por qué? Porque no hay tristeza. Amén. Entonces cuando usted sienta esa bendición, usted se sienta como esa plenitud, ese gozo. Créanme que en ese gozo, lo primero que uno hace, ya estando en los caminos del Señor, es darle gracias a Dios, porque uno sabe que esa bendición viene directamente del Señor. Y muchas de esas bendiciones son por las peticiones que nosotros hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche, constantemente. Quizá algunas personas llevan pidiendo algunos días por alguna petición, incluso meses. Yo llevo pidiendo años por mi familia, hermanos, y no he cesado de hacerlo, porque sé que el Señor aún sigue trabajando, y yo sigo aquí postrado a los pies de mi Señor. Entonces hay peticiones que van a durar tiempo, porque es en el tiempo del Señor, y el tiempo del Señor es perfecto. Entonces cuando una bendición llega a nosotros, que no hay tristeza, sino hay gozo y plenitud. Acá hay algo más, dice: la maldad es diversión para el insensato. Miren, yo he escuchado documentales de estas
personas que hacen masacres en serie, no les da, no sé, o sea, les dicen por qué matan, no es que me divierte, es que eso me llena. ¿Sí? Cuando vamos a algo más pequeño, no sea muerte, quizá un vicio, no sé, fumar. Uno le pregunta a los fumadores, ¿por qué fuman? No, pues es que me relaja, es que estoy tan estresado que esto como que me tranquiliza. Y están bien, se conforman con eso. Y para ellos sienten que eso es diversión. Pero dice algo más, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, hermanos. Cuando leemos la santa palabra del Señor, mira, yo soy como esos testimonios, nosotros somos testimonios y libros abiertos, hermanos. Yo me he procurado mucho estudiar la palabra. Y miren que entre más estudio y aprendo y le pregunto al pastor muchas cosas, vienen hermanos, bueno, no hermanos, personas que no conocen del Señor, y lo que voy estudiando es como si el Espíritu Santo me dijera, estudia esto, te va a enseñar esto, te mostraré esto, te voy a guiar a esto. Y lo que he estudiado, las personas me preguntan de eso. Y ya sé cómo responderles, ya sé cómo guiarlos. Les puedo decir versículos, dice, sí, la palabra de Dios en tal versículo dice tal cosa. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos da entendimiento. Y eso nos ayuda a los demás para que ellos entiendan. Más dice que el impío teme lo que eso le vendrá. ¿Qué es lo que ellos temen? No sé, si se roban algo, ellos como que en su interior dicen, ¿será que alguien me vio? ¿Será que me van a descubrir? Cuando alguien hace un engaño, ¿será que se viene ese engaño? Yo creo que siempre queda esa incertidumbre. Y ellos temen que los descubran, ellos temen que lo echen a la cárcel. No es por nada, hermanos, pero ayer estaba hablando con mi hermana así como historias, cuando ella le pasaban de pequeña. Ella me comentaba que mis tíos en esa época, ellos pues andaban armados. A mi hermano Freddy lo atracaron por robarle una bicicleta y ellos cobraron venganza. Ellos encontraron a esas personas que le hicieron daño a mi hermano, que pues por poco muere, y ellos se encargaron de acabar la vida con esas dos personas, porque tomaron venganza por ellos mismos. Entonces, hermanos, al impío le vendrá eso que tanto teme, porque el Señor no los va a librar de eso. Pero es algo hermoso lo que nos dice luego, pero a los justos les será dado lo que desean. Y yo creo en un Dios de promesas, yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en un Dios que para mí lo que es limitante e imposible, para Dios no hay barreras ni nada imposible. Y ese es el Dios que yo oro, al que yo alabo, al que yo creo. Y ese es el Dios que yo te invito a siempre amar y a seguir. Así que, amado Dios y Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque de verdad estamos agradecidos porque hemos visto tus bendiciones, Señor. Hemos visto oraciones contestadas, Señor. Y sé que estás trabajando en aquellas oraciones que hemos hecho, esas peticiones de mis hermanos que cada jueves colocan allí. Pero también cada jueves, Señor, colocan acción de gracias, Señor. Porque hasta aquí nos has sostenido, porque hasta aquí has sido fiel y sé que siempre lo serás. Hasta el fin de los tiempos, Señor, sé que nos conduces, sé que nos llevas, sé que nos guías. Por eso pedimos de tu Espíritu Santo para que nos llenes de sabiduría, Señor. Te alabamos en esta preciosa noche, Señor, y ahora queremos entregarte nuestra oración cantada, Señor, con instrumentos, con címbalos, con regocijo, Señor, porque queremos adorarte de todo nuestro corazón, queremos exaltarte, Señor, porque eres el único, el todopoderoso, el gran yo soy, el Elohim Shaddai, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús entregamos nuestra adoración. Amén y amén.
adorando, Señor. Seguimos adorando, seguimos glorificando, seguimos bendiciendo y exaltando tu nombre precioso y santo, Señor. Todo el honor, toda la gloria, la adoración y la alabanza te pertenecen solo a ti. Nosotros como siervos tuyos, como hijos tuyos, venimos para honrarte, para exaltarte, para darte gloria de nuevo en esta preciosa noche, Señor. Gracias, amado Rey, por darnos esa virtud, Señor, de reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas y de poder caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Llénanos más y más cada día, porque anhelamos la unción de tu Santo Espíritu en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, Señor. Perdona si en algo te hemos fallado, Señor. Perdona, Señor, a tus hijos, amado Rey, si alguien ha pecado contra ti, Dios mío. Señor, y glorifícate en medio de las vidas, para que podamos ver tu gloria, para que nuestra adoración y alabanza, oración suba al trono de la gracia como ese incienso aromático, como ese olor fragante, Señor, que anhelamos y deseamos, esté allí en los cielos, y tú nos escuches y nos bendigas y nos llenes de tu gracia, de tu poder y de tu gloria, Padre. Aquí estamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas, precioso Rey. La gloria es toda tuya, Señor, y el honor es para ti, amado Rey.
Que el poder de tu gloria ilumine nuestras vidas, Señor, y sea olor fragante, Dios mío, esta adoración y alabanza que hacemos para glorificar, para bendecir, para exaltar, para adorar tu santo, precioso, eterno, glorioso nombre, Señor. Tú que reinas, tú que vives por siempre y para siempre, Señor, y por todos los siglos de los siglos. Santo, precioso, eterno, Señor, es tu nombre.
precioso eres, Señor. Toda la gloria es tuya, sí, Señor. Tú eres quien nos ha sostenido durante toda nuestra vida. Cuando no te conocíamos, Señor, aún, tú nos sostenías, nos bendecías, Señor. Tú, amado Padre, estabas ahí para ayudarnos, Señor, para convencernos, para tener misericordia. Y hoy, Señor, te damos la gloria y el honor, porque hoy hemos podido reconocer tu gracia, tu amor, tu bendición, tu compasión eterna sobre nuestras vidas. Y por eso te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Por eso también, Señor, alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre, damos honor y gloria a ti, al que reina y al que vive para siempre y por todos los siglos de los siglos. Alábale, dale la gloria, dale el honor al Señor, dale toda la alabanza, la adoración. Bendito seas, Dios Todopoderoso, bendito tú que vives y reinas por siempre. Santo es tu nombre, Señor. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es ama, es de todo lo que más que vencedores, Señor, porque tu camino es perfecto,
porque Señor, tus promesas son sí y son amén, Señor. Por eso bendecimos, por eso exaltamos, por eso glorificamos, por eso damos gloria y honra a tu nombre soberano, eterno y glorioso, Señor. Bendito seas, bendito tu nombre, precioso, santo, eterno y glorioso Rey, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro amado Rey y Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Padre por excelencia, Señor de señores y Rey de reyes. Amén, Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su infinito, eterno y santo amor. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque para siempre es y será su misericordia. Damos la gloria al Señor en esta noche nuevamente, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar en su presencia, porque Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el querer como el hacer, y es lo que cada día debemos pedirle al Señor en su amor y gracia, que Él sea quien nos llene de su poder, de su espíritu, porque solo así podremos vencer, hermanos, solo así podremos caminar día a día bajo la unción soberana del Santo Espíritu de Dios. Así que gracias a Dios por su infinito amor, gracias al Señor por su gracia maravillosa. Y no olviden, amados hermanos, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que siempre el congregarnos hace que nuestras vidas se llenen de la bendición del Señor a través de su palabra, a través de estar conectados cada día con el Señor. Y si estamos en obediencia hacia Él, pues entonces, hermanos, estaremos caminando bien para la vida eterna. Así que damos gracias al Señor. Un saludo muy grande, precioso, efusivo de parte de este siervo para todos mis hermanos en Cristo, para toda la iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, y para todos los que se unen nuevamente en esta noche para escuchar la palabra del Señor, para adorar y para bendecir su nombre, hermanos. Así que no olvide ese precioso libro que creo tú lo has adquirido, lo tienes en tu hogar y lo abres todos los días para ahí saber qué debes hacer o cómo debes hacer para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el cielo, para estar eternamente con el Señor, hermanos. Así que la palabra del Señor, la Biblia, es el libro más importante que tú puedes encontrar sobre la tierra, porque nos habla del Salvador y nos llena de salvación, hermanos. Así que damos la gloria a Dios por ello, por su bendita palabra. Y ahora, amados hermanos, también esas peticiones que usted tenga en su corazón las puede colocar más o menos hasta las 8:15 de la noche, amados hermanos, para poder orar por ellas. Oremos con fe, no dejemos de hacerlo, no deje de orar con fe y de mirar qué hacer o cómo podemos ayudar para que podamos comenzar la obra del templo para el Señor, hermanos, y para poder estar en lo presencial. Así que son cosas que a diario debemos tener, como decía nuestro hermano Johan. Él hace mucho tiempo que su familia les habla, pero que faltan muchos por convertirse, y no solamente él, sino muchos de nosotros también lo hacemos, y seguimos orando por ello, y esperamos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia de ver todas estas peticiones del corazón
con respuesta del Señor según su eterna y preciosa voluntad, hermano. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9, amados hermanos. No Juan, sino la primera carta que está ahí un poco antes de Apocalipsis, hermanos. Dice así el Señor en su bendita palabra. Primera de Juan 3, 4 al 9. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén y gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, soberano y eterno Señor, Dios de poder, de gracia, de gloria y de misericordia. Te honramos, te bendecimos, Señor. Te damos honor y te damos gloria, Padre. Tú que reinas, tú que vives por siempre, tú que reinas por los siglos de los siglos, llénanos con tu poder y con tu misericordia, dándonos sabiduría, entendimiento, revelación. Ilumina nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, te lo pedimos y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote infinitas gracias, Señor, porque tuyo es el reino y el poder, y tuya es toda la gloria. Amados hermanos, bueno es poner suma atención, darle toda la importancia que merece la palabra del Señor. Esa palabra escrita de Dios, y entender, darnos cuenta, hermanos, que al infringir o actuar en contra de los principios, en contra de las ordenanzas divinas, nos hace acreedores a ser llamados pecadores. Si estamos infringiendo la ley de Dios, hermanos, del Dios soberano y eterno que hizo los cielos y la tierra, entonces el Señor a eso le llama sencillamente pecado. Estar en rebelión con Dios. Entonces, por lo tanto, automáticamente nos vamos a ver separados de las promesas del Señor para vida eterna, hermanos. Automáticamente. Es como si se espichara un botón y en ese momento se apaga esa luz que había y automáticamente queda desconectado de todo. Eso le pasa o nos pasó a los que andábamos en el pecado, y pasa a los que de pronto, habiendo caminado un rato bien, después caminan nuevamente en la vida antigua, hermanos. Entonces quiere decir, quedan desconectados hasta, no nueva orden del Señor, sino que hasta que usted mismo se arrepienta y entonces pueda conectarse nuevamente con el Señor. El versículo 8 de lo que acabamos de leer
Vamos a repetirlo, hermanos, para mirar como lo central de lo que vamos a hablar, hermanos. El versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Entonces, por eso he titulado el mensaje de esta noche, hermanos, Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Pero para entender esto que vamos a hablar, hermanos, vamos a mirar ese contexto de lo que las ovejas, los corderos, significaron en su momento, sobre todo en el Antiguo y parte del Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, hermanos. Entonces, este versículo 8, hermanos, nos da información de únicamente dos caminos para escoger. El uno habla del camino de muerte, el camino de muerte espiritual, es decir, el de jamás, el de nunca conocer a Dios, y de hecho el de no vivir junto a Él eternamente y para siempre. Ese es el primero. Cuando dividimos este versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y es practicante del pecado, hermanos. Escucha bien eso. Y por eso, cuando esta práctica está en la vida de la persona, estuvo en nuestras vidas en un momento dado, tal vez hasta hace 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, no lo sé, hermano. Entonces, eso nos separa para siempre, o nos separó, nos tenía separados para siempre del Señor, puesto que el pecado, como vemos aquí, separa totalmente de Dios, y no solamente en este versículo, sino a través de la Biblia. El Señor siempre, con una o de una y de otra manera, nos enseña que el pecado, la rebelión hacia Dios, el no hacer su voluntad, el no caminar conforme a los designios del corazón de Dios, entonces nos aleja, nos separa de Él. El segundo camino que nos presenta, amados hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, es esa esperanza bienaventurada, es ese camino de salvación que es ofrecido única y exclusivamente por el Señor Jesucristo, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces, fue el que el Señor, Dios soberano y eterno, designó su Hijo amado, Él mismo hecho hombre. Y entonces vemos que nadie más pudo, nadie más puede ni podrá reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Únicamente el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo el sacrificio, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Esa era la manera en que el Señor mostraba desde el Antiguo Testamento, con todo esto de los rituales y de las ofrendas y sacrificios de animalitos, y sobre todo de ese ganado ovino, como es la oveja, el carnero o el borrego. Y entonces, por eso es que estamos viendo Jesús, el Cordero de Dios, hermanos. Así que lo anterior nos enfatiza que no hay nada, ni hay nadie humanamente hablando y aún angelicalmente hablando que hubiese podido redimirnos de la esclavitud del pecado. Y por eso la afirmación crucial de ese versículo es: Jesús vino para deshacer las obras del diablo.
Es decir, está diciendo que toda la humanidad estaba centrada en hacer las obras del diablo. ¿A través de qué? De que reinó el pecado original, hermanos, y nos fuimos todos por ahí, y entonces alguien le echa la culpa a nuestros primeros padres, pero no, nosotros seguimos haciendo todo lo mismo. Por lo tanto, todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria del Señor. Así que la nación de Israel mostraba ya en el Antiguo Testamento, hermanos, que ellos eran un pueblo que conocían muy bien lo relacionado al pastoreo de las ovejas, y por eso es que se destaca constantemente esa relación, amados hermanos, pastor-oveja, y se le compara con la relación de Dios con su pueblo. Mire, David era un pastor de ovejas y él tenía muy claro lo que estamos diciendo. En el Salmo 23, 1 y 2, que todos conocemos muy bien, hermanos, el Salmo 23, 1 y 2, nos enseña el Señor lo siguiente: Jehová es mi pastor, decía o dice David, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando David está diciendo que el Señor, el Dios eterno, es su pastor, es porque él se está comparando a una de las ovejas que él cuidaba, que él sabía las características de esos animalitos, hermano. Y por eso tenía bien claro. Mire, el papá de David, Isaí, él, por ser David el más joven de los hermanos, lo mandó a pastorear a los otros, los mandaba que estuvieran allí enfilando el ejército de Israel. Pero a David, como era el menor, era el que cuidaba las ovejas. Pero David tenía un cuidado especial por las ovejas porque sabía que ese era el sustento de su casa. Porque David sabía, hermanos, que debía dar lo mejor de él para el cuidado de ellas. Y sabía que Dios era igual. Y no solamente igual, sino mucho mejor. Y por eso decía, yo soy una oveja y el Señor, Jehová de los ejércitos, es mi pastor. Él será el que me guíe, el que me llene, el que me bendiga, el que me lleve, el que me traiga. ¿Por qué lo decía? Vamos a mirar entonces dos cositas importantes en esta noche, hermanos. Número 1, la Biblia y el significado de oveja y de carnero. Porque es que es importante entender esta parte para saber por qué David u otros decían eso del Señor y comparaban sus rebaños con el Señor Dios soberano y eterno. Así que el ganado ovino, es decir, las ovejas, carneros, borregas o corderitos, hermanos, eran parte muy, pero muy importante de los israelitas. Pues, como les decía, los mismos representaban y eran fuente principal de sustento y aún de riqueza para el pueblo hebreo. Si usted mira por todas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento ante todo, dice de Abraham, que tenía muchas ovejas, dice de Lot, dice de Josué, dice de todos aquellos patriarcas que tenían muchas cabras, muchas ovejas, muchos borregos, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, hermanos. Y mire que esto empieza desde el mismo comienzo que el Señor coloca al ser humano sobre el jardín del Edén, hermanos. Después de que fueron sacados de allí, mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 2, hermanos. Génesis capítulo 4, versículo 2.
Dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mire dónde comenzó el pastoreo en Israel. Desde el puro principio el Señor le dio la gracia a Israel de esos animalitos que él había creado, escoger la oveja. Y vamos a ver por qué escogía entonces estos animalitos, estas ovejas, y de ahí tipificaba tantas cosas el Señor para el futuro. También lo afirma en el mismo Génesis capítulo 47, versículo 3. Miremos esta misma afirmación ya después de haber pasado mucho tiempo desde Génesis 4:2, desde Abel como pastor de ovejas, a cuando ya el pueblo de Egipto estaba allí, el pueblo de Israel estaba allí, o llega a Egipto, hermanos. Y dice así, Génesis 47:3. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Es decir, que había pasado el tiempo y ellos seguían siendo esos pastores, porque de allí es que ellos tenían el sustento, la riqueza de lo que posteriormente sería la nación de Israel, hermanos. Así que por lo anterior es que Dios utiliza y pone de ejemplo a las ovejas y a los carneros, y también cuando habla del cordero, es decir, el carnero joven. Eso era un cordero, cuando se inmolaba un cordero, era una oveja macho menor de 1 año, o sea, era una oveja joven, un carnero joven el que se inmolaba, para poner ejemplos sobre la falta de orientación de las personas y sobre la misma persona del Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Las ovejas son animalitos que se desorientan fácilmente, que si no escuchan la voz de su pastor, cogen para otra parte. Las ovejas son muy tiernas, pero al mismo tiempo alguien fácilmente puede hacer presa de las mismas, y entonces de ahí que el Señor le enseña a su pueblo, amados hermanos, que con estos animalitos que él había colocado desde el principio, había unas características muy especiales que tenían que ver mucho con ellos como pueblo del Señor y como el Señor como pastor de los mismos, y aún como oveja. Así que estas tenían una mansedumbre tremenda, hermanos. Mire lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 12 y en el versículo 3. Hasta dónde llegaba el tener a estos animalitos en estima en el pueblo de Israel. Cuando este versículo dice que Natán vino a decirle a David el pecado que había cometido con haber tomado a Betsabé como mujer cuando ya tenía un esposo, y él el ejemplo se lo da a través también de una oveja, y le dice lo siguiente, segundo libro de Samuel 12:3: pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Era la única corderita que tenía ese personaje de que habla el profeta Natán. Y esto para mostrarle
a David lo que él había hecho. Y entonces le dice, ¿cómo es posible que ese hombre, teniendo tanto, va y coge la ovejita del vecino que no es sino única? Y nunca la echaron a asar porque como era única la cuidaban tanto que no querían ni siquiera quitarle la vida para poder tener el sustento de su casa, hermanos. Entonces, aquí estamos hablando de la mansedumbre de una ovejita, hermanos, que se daba en ternura a sus dueños. Y también vemos su relativa falta de defensa. La oveja hembra no tiene cuernos, como lo tiene el carnero o el macho. Por lo tanto, su defensa es muy relativa ante el ataque enemigo. Así que esto se utilizó como símbolo literario de la persona sufrida, de la persona carente de cuidado y de dirección, hermanos. La oveja, por eso el Señor dice que cuando una oveja se descarriaba, ¿acaso no iban a buscarla rápidamente? Porque sabían que una oveja descarriada se perdía o se moría muy fácilmente, hermanos. En el libro de Números, en el capítulo 27, versículos 16 y 17, el Señor nos dice lo siguiente, hermanos. Números 27, 16 y 17. Dice así: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés, el Señor le había dicho, hasta aquí vas, no pasarás la tierra prometida. Y Moisés le dijo, Señor, pon a alguien que dirija a tu pueblo, porque si tú no colocas a alguien, ellos se van a descarriar. Ellos se desorientan fácil, con cualquier cosa, y van a entrar a una tierra, Señor, donde hay tanta maldad que se van a dejar llevar por ellos. El Señor le dijo, llámame a Josué, pon tu mano encima de él para que la unción que te di a ti a través de mi espíritu también la tenga él, y él será el que guíe a mi pueblo, porque así son como ovejas que no tienen pastor cuando tratan de deslizarse o de buscar sus propios caminos. Y así hasta la actualidad es el mundo, hermanos. El mundo actual anda la gran mayoría como ovejas sin pastor. Cada cual por donde quiere, cada cual se estrella, cada cual se pierde, cada cual muere sin la dirección de ese pastor, porque sencillamente no quiere, no desea que ese pastor dirija sus vidas, hermanos. Así que vemos en el Nuevo Testamento al mismo Señor Jesús haciendo esa misma comparación, hermanos, de las ovejas con las personas de su época. Pues aunque tenían líderes religiosos, el Señor sabía de antemano que poco o nada eran enseñados en la verdad de Dios. Habían líderes, hermanos. Mire, cuando Josué sucede a Moisés, este varón se deja llevar del poder de Dios para dirigir al pueblo y sigue haciendo tal y como Moisés le dijo que lo hiciera. Y por eso, mientras Josué vive, hay mucha bendición para Israel,
porque es un líder que toma el mando de pastor de lo que el Señor le dio. Y es cuando miramos qué clase de liderazgo llevamos nosotros en nuestros hogares. Si realmente, hermano, estamos pastoreando ese rebaño que el Señor nos dio, o sencillamente lo estamos dejando ahí para que coma pastos de cualquier índole, o estamos diciéndole a nuestra descendencia, estamos diciendo: el Señor es nuestro gran pastor, y enseñándoles sobre la palabra y hablándoles cada día del Señor y orando y doblando la rodilla, hermano, para que nuestras familias sigan ahí como lo hicieron Moisés, como lo hicieron Josué. Aún así tenían muchos problemas, claro que sí, pero no descansaron. Aún usted mira, y el mismo Josué, hermano, ya diciendo que tenía ya pocos años para presenciar ya su muerte, él decía: ustedes verán si no quieren seguir al Señor, pero yo y mi casa le seguiremos sirviendo hasta que Él nos llame, hermanos. Entonces, miramos en la época del Señor Jesús que sí, habían líderes religiosos, líderes que inclusive hablaban de que el Mesías un día vendría. Pero miren lo que pasaba con todos estos líderes que verdaderamente, hermanos, poco o nada enseñaban la verdad. Sencillamente se limitaron fue a ser líderes, a que los alabaran, a que los aplaudieran. Ojalá a usted como pastor no le suceda esto, hermanos, sino que enseñe lo que es, y que le hable a la gente lo que es, y que confronte a la gente con lo que es, con amor, pero con decisión, para que la gente pueda entender qué es salvación y qué es vida eterna. Porque qué malo es, hermanos, cuando a la gente sencillamente le hablamos para que quiera ser devoto de nosotros, pero no confrontado con la palabra del Señor. Miren lo que dice Mateo 9:36. Mateo 9:36. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es que el Señor decía esto cuando el pueblo de Israel gozaba de líderes religiosos por todas partes, hermanos? Pero el Señor dice: tienen a todos esos líderes, pero son como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza que se les compartía a estas personas no era la enseñanza que el Señor quería que verdaderamente penetrara en lo profundo de los corazones de ellos. Y el Señor vuelve allá en el mismo Mateo, pero en el capítulo 23, a decirles cuál era el problema de estos líderes religiosos de esa época. Y el Señor nos lo dice hoy también a los líderes religiosos de esta época. Escucha bien lo que el Señor les dijo y nos dice hoy a nosotros en Mateo 23:15. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y podríamos añadirle para hoy pastores y líderes, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué estaba diciendo el Señor allí? Ustedes con sus doctrinas de error, con sus doctrinas falsas, con no confrontar a la gente, sino dándoles pañitos de agua tibia para sostenerlos ahí, les están diciendo cosas que no son, cosas que lo que están es pervirtiendo más a la gente y aceptando cosas en la iglesia que yo he dicho no debes de hacerlo. Hoy en día, hermanos, se están aceptando cosas en la iglesia
que porque hay que tener misericordia. Claro que hay que tener misericordia, pero no hay que dejar de decir la verdad. Es diferente. Y aún con nuestra propia familia también, hermanos, que si nuestros hijos, nuestros nietos, los que están al lado de nosotros están haciendo cosas mal, hay que confrontarles con la palabra. No con esto estamos peleando con nadie, simplemente diciendo la verdad para que esas personas sean salvas. Es eso, no es más. Y eso sucedía en la época del Señor Jesús. Y no le estaba hablando a un fariseo o a un doctor de la ley, a un escriba, a un saduceo, no. Les decía que todos andaban en lo mismo. Tremendo, hermanos. Y por eso mis ovejas andan como ovejas sin pastor, sin quien la pastoree. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento con el profeta Ezequiel decía eso: ¡ay de los pastores que no dan de comer buenos pastos a mis ovejas! Claro que también decía de las ovejas: cuidado con esa oveja que es gordita, que se cree que todo lo tiene y pisotea a las demás. Habla de los pastores, pero también de las ovejas. Y fíjese, hermanos, cómo este animalito es usado por el Señor para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, hermanos. El estudiar ciertas características de las ovejas nos lleva a la claridad de el por qué el Señor decía y dice de las personas cosas como lo siguiente, hermanos. Ya lo vimos, son como ovejas sin pastor. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque el liderazgo estaba mal. Porque aunque hablaban de Dios, no decían las verdades de Dios. ¿Y todo para qué? Para sostener personas que les sirvieran, que estuvieran ahí, que hicieran número, mas no eran personas de salvación y de vida eterna. Y cuando dice ovejas sin pastor, es porque había desorientación y era fácil de que éstas cayeran, se extraviaran y se perdieran, hermanos. Y hoy sucede eso, por una enseñanza tal vez que no es la mejor, hermanos, que lleva algo de Dios, pero que no lleva lo que verdaderamente Dios quiere. Entonces se van alejando del reino de los cielos, creyendo que de pronto están bien. Por eso vemos en muchas iglesias de hoy personas que dicen ser creyentes, pero que andan igual que un mundano. Bendito sea el nombre del Señor. También escuchamos como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y le enseñamos a las personas, no importa el pecado que tenga, que si dice esa frase, entonces el Señor le va a bendecir. Y ya, el Señor tiene que bendecir, porque yo exclamo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si usted está en desobediencia, si está en pecado, antes dele gracias a Dios que tiene muchas cosas para poder vivir sobre la tierra. Y entonces esas exclamaciones se toman como esa actitud positiva, como aquel borrachito que se sube al carro con su familia y en su borrachera dice: yo sé que yo llegaré bien a mi destino con mi familia. Pero tiene una borrachera tan terrible que tal vez en 2 o 3 cuadras va a acabar con su vida, y tal vez ni siquiera con la vida de él, sino con la vida de algunos familiares, hermano. Entonces, y todo porque entonces esa persona ebria dice: no, yo tengo fe de que Dios me llevará hasta mi hogar. O también, podría ser otra frase: mis ovejas escuchan mi voz. Sí, hermanos, el Señor dice:
mis ovejas escuchan mi voz. Por lo tanto, si tú andas en pecado, en rebelión hacia Dios, diciendo que crees en Él, no estás escuchando la voz de Dios. No. Sabes que esa es la voz de Dios, pero no la estás escuchando porque cuando escucho hago caso. O también cuando le decía el Señor a Pedro, y nos lo dice hoy a nosotros: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, si realmente estamos haciendo lo que el Señor dice, estamos dando testimonio, estamos hablándole a nuestra familia, estamos hablándole a los que andan desordenadamente, o a los que tienen problemas, a los que tienen dificultades, ansiedades, andan mal, hermanos, por circunstancias de la vida. Nos estamos acercando para decirles: no solamente Dios te ama y pare de contar, sino hablándoles de que Cristo es la respuesta y que nuestro testimonio hace valedero eso que hablamos con esas personas, hermanos. Entonces, quiere decir que sin el cuidado y sin la protección del Señor, no llegaremos a buen puerto, hermanos. Si nosotros caminamos solos, podemos caminar, claro, pero no llegaremos a buen puerto, es decir, a la vida eterna. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías 40, 11. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Como pastor apacentará su rebaño. Eso dice Isaías del Señor. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es eso de que llevará los corderos en su seno? Aquellos que nos hemos arrepentido, que queremos caminar en el Señor, hermanos, que claro, la vida está ahí, las cosas de la vida, los placeres de la vida están ahí. El Señor dice: tranquilo, si tú confías en mí, ¿sabes qué? Yo te voy a recoger y te voy a llevar en mi brazo y no te voy a soltar. Pasarás por momentos, de pronto por un momento te soltaré y te volveré a recoger para mostrarte que tú dependes completamente de mí. Y le dice a las recién convertidas, cuando habla de las recién paridas, a esas ovejitas que llevan pocos años en el Señor, pero que quieren, anhelan y desean. Y entonces el Señor dice: yo las voy a pastorear suavemente. Es decir, estará ahí para pasarle su mano y decirle: ven, no te vayas a ir. Mira, el problema que tienes lo puedes solucionar si lo colocas en mí. Si quieres que yo haga esa voluntad en ti, entonces tranquila, tranquilo, que yo te bendeciré. No te desesperes porque tu familiar, no te desesperes porque el problema en que estás parece que no tuviera solución. Tranquila, tranquilo, que yo te llevaré pacientemente, suavemente y te bendeciré, dice el Señor. Y punto 2. Jesús, el Cordero de Dios, hermanos. Jesús, el Cordero de Dios. Así que el estudio de las características anteriormente descritas sobre las ovejas también nos lleva a la persona del Señor Jesús, hermanos. ¿Para qué? Para mostrar su obra redentora, para mostrar su obra salvadora para toda la humanidad, para todo aquel o aquella que quiera recibirle y entender que Él es el Cordero de Dios. Es decir,
ese Cordero de Dios, el cual es profetizado por Isaías, hermanos, para darse su cumplimiento sin lugar a ninguna duda en la persona del Señor Jesús. Ya hemos dicho que Isaías profetizó unos 700 años antes del nacimiento y de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, para decir que vendría ese Cordero de Dios, ese Cordero sufriente. Mire, vuelve Isaías y ahora coloca a ese Corderito, pero ya no en la enseñanza hacia el pueblo de Israel, sino al mismo Cristo de la gloria, al Salvador, al Redentor. Entonces, hermanos, ese Cordero que sufre sin decir absolutamente nada, lo presenta Isaías para dar cumplimiento a su sacrificio de amor por los que se pierden. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7, hermanos. Miremos lo que nos enseña. Isaías 53, 6, 7. Dice así el Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primero, entender, saber que como ovejas desobedecimos, que como ovejas quisimos tomar nuestro propio camino, y al tomar nuestro propio camino, como ovejas nos desorientamos fácil, perdimos el norte que llevábamos. Y entonces dice en el 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Escucha bien esto, porque estamos mirando cómo el Señor, por eso es llamado el Señor Jesús el Cordero de Dios. Él se valió de lo que representaba este animalito en el pueblo de Israel para presentar al Señor como el Cordero de Dios inmolado, hermano, como el Cordero de Dios que enmudecía ante lo que sus transgresores, los que querían acabar con su vida, hicieron. ¿Por qué? Porque la oveja tiene eso. Dice que cuando la van a llevar allí para degollarla, para que en el caso de los sacrificios o para la comida o para lo que fuera, como que nada, no parecía, la oveja no se daba por entendida de que iba a llegar al final de su vida. Y lo pasaba como si nada pasara, no lloraba, no gemía, sino que daba su vida de esa manera, hermanos. Y así pasó también con el Señor. Lo que dice ahí Isaías, hermano: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. El Señor, la noche que fue entregado y que fue después crucificado, Poncio Pilato le decía: y no dices nada, yo tengo el poder para mandarte a la cruz. ¿Qué decía él? Nada. Cuando él le dijo tengo el poder, le dijo: tú tienes poder porque fue dado por mi Padre, y si no, no lo tendrías. Porque había que dar cumplimiento a la escritura bíblica, hermanos. Así que el cumplimiento de esta profecía lo vemos en la escritura del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y claro, también lo vemos en muchas partes de la Biblia, hermanos, para mostrar su cumplimiento en, escucha bien, en la persona del Señor Jesús. De ahí que si a ti te predican otro Salvador que no es el Señor Jesús, el nacido en Belén de Judá, el que vivió en Nazaret y después fue muerto en Jerusalén
Y dice que ascendió a los cielos y que está allí como abogado y que vendrá por segunda vez, hermanos. No es otro, es el Cristo de la gloria, el único que salva al mundo. No hay nadie más. Por eso es llamado el Cordero de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 34 y 35 nos enseñan lo siguiente, hermanos. Hechos 8, 34 y 35, hermanos. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco preguntaba, hermano, que el que había muerto en la cruz, que el que decía Isaías, que había sufrido de esa manera en lo que leímos en Isaías 53, 6, 7, ¿quién era? ¿Qué era? Y entonces él le presenta y le dice: esto pasó, ya pasó en la persona de Jesús. Y tomando esa escritura desde Isaías, le hizo entender que el Señor Jesús es el único Redentor, es el Cordero inmolado, es el que dio su vida por todos nosotros. Y por eso, amado hermano, amada hermana, no se angustie si alguien le dice cosas para que usted se retraiga o sencillamente no crea. No, hermana, hermano, amado discípulo del Señor Jesús, cree hasta lo último de tus días, porque el Señor Jesús, el Cordero inmolado, es el Salvador de nuestras almas. A través del Espíritu Santo y por medio de Felipe, Dios le revela y le ofrece al eunuco la salvación a través del Señor Jesús. Y el eunuco se acoge a la verdad. ¿Cómo? Haciendo su fe pública. Le dice a Felipe: bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que entonces vio agua, un río tal vez, una laguna, y dijo: ¿puedes bautizarme? Dijo: si crees. Claro que sí. Hizo su fe pública aquel eunuco, amados hermanos. Entonces, se acogió a la verdad, hermanos. Hizo su fe pública, lo cual es lo mismo que el Señor hoy espera de todo aquel o aquella que dice conocerle y amarle. Hacer su fe pública en el bautismo y también en su testimonio, de hablarle a la gente que Cristo es la respuesta, sin importar lo que los demás digan o crean de mí por esto, hermanos. Así que Juan el Bautista, quien vino a preparar exclusivamente el camino para la venida del Señor Jesús, da testimonio antes de la muerte del Señor que Él es el Cordero de Dios, hermanos. ¿Recuerda que dice que Juan estaba allí bautizando y de pronto vio al Señor Jesús venir? Y de pronto se quedó mirando a todos los que estaban con él. Les dijo: miren, el que viene allá. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y hoy te digo, el Cristo de la gloria, el Jesús de Nazaret, el Señor Jesús nacido en Belén de Judá y muerto en Jerusalén, es el Cordero de Dios, es el que quita tu pecado, es el que quiere que tú seas salvo, es el que quiere llevarnos al cielo, donde Él fue a prepararnos morada para vivir eternamente y juntamente con Él por toda la eternidad.
que, amados hermanos, el cordero macho era el animal especialmente dedicado para los sacrificios y el mismo no debía tener defecto alguno. Números, capítulo 28 y versículo 3, nos dice allí lo siguiente, hermanos. Números Números 28, 3, dice así, hermanos. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha. Es decir, hermanos, 2 corderos que no tuvieran absolutamente ningún defecto, hermanos. Que no fuera ni cojo, ni ciego, ni manco, ni tuerto, ni nada. Sin defecto. Por eso dice sin tacha. De 1 año, o sea, jóvenes. Cada día se da el holocausto continuo. También el cordero era la víctima pascual. Ahí mismo en Números, pero en el 9:12, Números 9:12, el Señor nos dice lo siguiente. Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Por eso el Señor, el día de Jueves Santo, les dijo a los discípulos: vayan al aposento, a un aposento, encontrarán a un hombre allí y dirán: el Señor va a celebrar aquí la Pascua, es decir, la muerte de ese cordero. Un día antes de su muerte le dijo: celebremos la Pascua, para hablarle de que la Pascua verdadera el otro día iba a ser Él mismo, porque la Pascua indicaba sacrificar a un cordero, y el Cordero de Dios se sacrificó al otro día por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados, para clavar todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Por eso cree y no dejes que los demás quiten tu fe. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este sacrificio que dice el Antiguo Testamento, en el Nuevo se llevó a cabo en la misma persona del Señor Jesús. Concluyo diciéndoles, hermanos, Jesús como Cordero de Dios sufrió todo el agravio y la muerte violenta para redimirnos del pecado. Ahora nos habla como ovejas desorientadas y sin pastor, para que nos dejemos guiar, para que nos dejemos apacentar por Él, hermanos. Déjate apacentar por el Señor. Entiende que tú como oveja, que yo como oveja, fácilmente nos perdemos, hermanos. No tengamos en poco ese sacrificio del Señor en la cruz. Más bien, en gratitud, obedezcámosle, hermanos. Padre, precioso y soberano Señor, eterno Rey de gloria, te damos infinitas gracias por tu inmenso amor y grande misericordia, por hablar a nuestro corazón. A través, Señor, de tu palabra y con este animalito que desde el principio de la creación lo diste, Señor, para que Abel fuera pastor de ovejas y comenzara todo este ciclo y enseñarnos a través del mismo, Señor, quién es la oveja y quién es el gran pastor. Así que, Señor, aquí estamos, Padre amado, ayúdanos, Dios mío. Señor, te entregamos nuestras vidas como ovejas de tu prado, Señor, para que nos lleves a buenos pastos en todo tiempo, momento y lugar, Dios mío.
reconocemos que tú eres nuestro gran pastor, Señor. Y esperamos al gran pastor de las ovejas en el día de tu segunda venida, Señor. Y te damos gracias por ello. Y pedimos tu bendición de amor para que no dejes que nos descarriemos, que nos desorientemos o que hagamos cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, bendícenos y llénanos con el poder de tu glorioso, santo, soberano y eterno amor, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre soberano, eterno y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti, Señor. Tú vives, tú reinas por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Bendito seas. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a toda tu iglesia. Señor, queremos ser ovejas con pastor, Dios mío. Claro que sí. Señor, de esas ovejas te hacemos caso, Dios mío. Dios poderoso y eterno, sabemos de tu sacrificio. Hoy lo entendemos y estamos muy agradecidos. Y por eso, en agradecimiento, queremos que nos ayudes a ser obedientes todos los días de nuestra vida para un día llegar a la eternidad contigo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En las peticiones de esta noche, amado Señor, está tu siervo Diego Humberto, y él pide oración por su salud, ya que tiene una crisis de psoriasis y mucho dolor. Ay, Padre, Dios eterno, Señor Dios soberano, hemos predicado tu palabra. Señor, tu palabra es palabra de poder, es palabra de bendición, Señor, a quien la abraza en lo más profundo de su ser y de su corazón. Mira, Señor, a tu Hijo, mira a tu siervo. Dios mío, haz un milagro en su vida. Señor, pasa tu mano gloriosa sobre la vida de tu Hijo, de Diego Humberto Rodríguez. Dios mío, ayúdalo. Señor, allí donde él se encuentra, Dios mío, pasa tu mano poderosa, pasa tu mano de amor, Señor. Tus señales maravillosas siguen a la predicación de tu palabra, Dios mío. Señor, quita esta psoriasis de la vida de tu Hijo. Dios mío, ayúdalo, Padre. Bendícelo, Señor, con el poder de tu gracia, para que tu gloria sea vista en la vida de tu Hijo. Dios mío, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita todo dolor, toda angustia. Dios mío, ayuda a tu siervo. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Lo rogamos con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor, pero lleno de gratitud, porque solo tú tienes el poder, Dios mío, para hacer cosas, Dios mío, que son imposibles para nosotros. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Bendice a tu Hijo allí a la distancia. Pasa tu mano de poder y quita todo dolor, Señor. Que sea testimonio tu Hijo. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Tócalo, tócalo, Señor, bendícelo. Allí donde se encuentra, Dios mío, bendícelo con el poder de tu inmenso, glorioso, soberano, poderoso amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tu sierva Esperanza Pallares, Señor, en acción de gracias, dice, o la acción de gracias al Todopoderoso por otro día más de vida, salud y bienestar. Y dice, por eso le da la gloria y toda la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu hija, por tu sierva. Bendícela más y más, Señor, para que ella tenga más motivos de agradecimiento todos los días de su vida, Padre. Glorifícate, bendícele, Señor, llénala con tu poder y con tu amor. Ella pide oración por todos sus hijos, nietos y familia, para que sigan cogidos de tu mano y para que tú no los sueltes, Señor,
Amado Padre, por favor, los que faltan por convertirse, conviértelos, Señor. A los que ya están, ayúdalos, bendícelos. No los sueltes de tu mano de poder, de misericordia y de gracia, Dios mío. Ella también pide por las finanzas de su hija, Ángel, de la señora Leonor González y por la salud de la señora Lidia. Que Dios tenga misericordia y extienda su mano por esa guerra en Israel. Señor, amado Padre, soberano Señor, eterno Rey, mira, Señor, las finanzas de tu sierva Ángel, de la señora Leonor, Dios mío, a la señora Nidia y Señor, ese problema de salud que ella tiene, Dios mío, ten misericordia, levántala para tu gloria, Señor. Dale de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y quita todo dolor, toda enfermedad de su vida, para que sea testimonio para aquellos, Señor, que están a su alrededor, Padre amado. Mira, Señor, a Israel, y no solamente esta guerra de Israel, sino también de Ucrania, Dios mío, Señor. Señor, por favor, ten misericordia en todo esto. Oh Dios del cielo, solamente buscamos tu compasión, tu bendición de amor y de misericordia, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de todo esto. Pedimos por tu pueblo, por el pueblo de Israel, pero también por todos aquellos que creen en ti y están allí metidos en la franja de Gaza. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, aún porque las personas, Señor, que no creen, crean, Dios mío. Y Señor, puedan entonces hacer todo conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios mío. Mira, Señor, también por la paz del mundo y la salvación del mundo entero, añade cada día más a tu iglesia los que han de ser salvos. Toca los corazones, bendice las vidas y llena con tu presencia y con tu divino amor, Señor. Ángel, da gracias por su familia, por su mami, por su hogar, dice, y por todas las bendiciones maravillosas de Dios, da gloria y poder. Amado Dios, gracias. La gratitud de Ángel también está a flor de labios porque ella ha visto tu bendición de amor. Bendícela más y más, Señor, y que ella pueda saber retener la bendición, adorando y bendiciendo tu nombre, haciendo todo conforme a tu santa y perfecta voluntad. Bendícela a ella, a su casa, a su esposo, su hijo. Dios mío, bendice su diario caminar. Bendice, Señor, sus finanzas. Todo, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el poder de tu gloria y tu amor inunde el corazón de tu hija. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, ya que en ella hay gratitud por lo que tú has hecho en su vida. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Saludamos en Bogotá a toda la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que han estado en esta noche para darle la gloria y la honra al Señor, para glorificar y para bendecir su nombre. Saludamos también en Ibagué a Ángel, en Venezuela, amados hermanos que estén allí. Que la gloria del Señor inunde sus corazones, sus vidas. Que la gloria del Señor bendiga a todos nuestros hermanos en todas partes donde se encuentren, y bendecimos y adoramos el nombre del Señor todos. Gracias damos a Dios por toda su iglesia. Y si el Señor quiere, amados hermanos, el domingo próximo nos veremos nuevamente a las 9 de la mañana para seguir adorando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto dice: amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.